Glória a Deus. Louvado seja Deus por sua graça sobre as nossas vidas, para estarmos diante dele, adorando e louvando o seu santo nome. Glórias a Deus por su gracia sobre nuestras vidas, que podemos llegar delante de Él para adorar su santo nombre. A Bíblia diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. La Biblia nos habla que el Señor Jesucristo es el mismo hoy, ayer y será por siempre. Hoje vamos meditar na mensagem com o tema chamados para ver, crer e desafiar os limites com os sonhos de Deus. Nos haberemos de meditar en la mensaje que tiene como tema llamados para ver, Crer creer e desafiar os nossos limites com os sonhos de Deus. y desafiar nuestros límites con los sueños de Dios. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Génesis capítulo 15, el verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que se pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Génesis 15, el verso 5. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Imagine Deus, Ele nos chamando para sair da nossa rotina. Imagínate Dios llamando a nosotros para salir de nuestra rutina. Que rotina? Dos nossos medos, do fracasso, das nossas limitações. Saliendo de nuestra zona de conforto, saliendo de los miedos, de la debilidad, de las confrontaciones. E Deus olha assim para nós e dizer: veja o que eu tenho para você nesse momento. Y Dios mirar a nosotros y hacernos ver, mira lo que tengo para ustedes en este momento. Fazer nós vermos além daquilo que nós estamos vendo naquele momento, naquela situação que estamos vivendo. Nos haciendo ver a más allá de lo que podemos ver adentro de la situación en la cual nos encontramos. Na verdade, Deus ele quer sempre que o seu povo ande de acordo às suas promessas, é o que a Bíblia nos revela. En la verdad, Dios quiere que siempre su pueblo viva aferrado a la promesa, que viva segundo su fe. Porque os planos de Deus, as promessas de Deus, são muito maiores do que aquilo que nós planejamos para nós mesmos. Porque los planes de Dios y las promesas de Dios son mucho más altas, más grandes de lo que nosotros podemos alcanzar. E foi isso que estava acontecendo aqui nesse momento na vida de Abraão. Y eso fue lo que pasó en la vida de Abraham, en ese pasaje que leímos. Se olharmos o contexto, Abraão já estava em uma idade avançada. Si miramos el contexto, Abraham ya tenía una edad avanzada, ya estaba viejo en ese tiempo. Não tinha filhos. No tenía hijos. E a promessa que Deus havia feito a Abraão, em Gênesis capítulo 12, parecia ser impossível se cumprir. Y la promesa que Dios había hecho en Abraham, capítulo 2, a su servo Abraham, en Génesis capítulo 12, se parecía imposible de lograrla cumplir. Porém, naquele momento ali, Deus estava chamando Abraão para ele ver além do natural. Pero en aquel momento, Dios llamaba a Abraham para que él pudiera ver más allá de lo que naturalmente, con sus limitaciones, él lo podría ver. Além daquilo que era lógico e além daquilo que era comum, a realidade que ele estava Dios estaba llamando a vivendo. Abraham para ver allá do que es lógico, do que era común. Assim nós vivemos como um povo de Deus, no impossível, dentro dos planos e das promessas de Deus. Y así nosotros como pueblo de Dios debemos vivir viviendo el imposible, pero firmados en la promesa de Dios. Já havia passado um tempo e certamente Abraão, nesse momento aqui, desde Gênesis capítulo 12, nós estamos em Gênesis capítulo 15, ele já estava talvez desanimado com a promessa que Deus havia feito para ele, e não, porque não havia se cumprido ainda. Tal vez porque Dios promete a Abraham en Génesis 12, ¿no? que él tendría un hijo, pero llegamos a leer Génesis 15 y todavía no se había cumplido esta promesa. Entonces creo que Abraham podría estar desanimado. Porque Abraão, nos versículos acima, ele começa a trazer diante de Deus a vida
do servo Eliezer, se ele seria o herdeiro. Ele não tinha filhos ainda. Ele começa a questionar Deus e trazer coisas diante de Deus naquele momento. Los versos arriba de lo que leímos, el verso 2, 1, 2, 3, Abraham empieza a hablar con Dios que todavía Dios no había le regalado el descendiente. Entonces se muestra que él pensaba, será que si esto se va a pasar? Dios me ha prometido, pero no había todavía pasado. E aí nós vemos o versículo 2, quando ele diz assim: Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Entonces Abraham, el verso 2 del capítulo 15 de Génesis, Abraham, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Então, lembrando da mensagem na semana passada, nós falamos sobre momento de intimidade com Deus, comunhão com Deus, que esse é o desejo de Deus, não? Acordando de la mensaje de la semana pasada, hablamos de tener tiempo con Dios, de tener comunión con Dios, ¿no? E aqui estava Abraão, nesse momento de um relacionamento pessoal com o Senhor, abrindo o coração dele diante de Deus. Y aquí estaba Abraham, teniendo este momento de comunión, este momento personal, de estar delante de Dios, hablando con Dios. E Deus, naquele momento, Deus fala para Abraão sair da tenda da onde ele estava. Dios lo llama fuera de su tienda. Que para nós podemos entender aonde havia esse momento de questionamento, de frustração, de desânimo. Que era donde Abraham estaba orando dentro de su tienda, con su corazón tal vez desanimado, y podemos entender que él estaba como desencorajado, Com dúvidas. con dudas. Então, sair da tenda era sair da incredulidade daquele momento que ele estava passando. Entonces salir de la tienda significaba salir del momento de incredulidad a lo cual estaba viviendo. Sair da ansiedade, sair daquilo que é lógico diante dos nossos olhos. Dios lo invitaba a salir de la ansiedad, de lo que él estaba viviendo, de no tener un heredero. Entonces salga de lo que tú estás viendo, porque ese es lo lógico. Quantos de nós não estávamos assim no passado? No estuvimos así en el pasado. Preso às nossas limitações, às frustrações, às dúvidas. Atrapados en nuestras limitaciones y dudas. E Deus, ele veio ao nosso encontro e nos tirou dali. Y Dios vino a nuestro encuentro y nos ha sacado de ahí. Através da resposta da salvação que mudou a direção da nossa vida. A través de la respuesta de la salvación que ha cambiado nuestra vida. E Deus nos fez promessas através da sua palavra, promessas individuais, Dios nos ha hecho promesas a través de su palabra, promessas pessoais. promesas en el personal. E essas promessas ou aquilo que nós recebemos leva-se um tempo para se cumprir, ou não se cumpre dentro do nosso tempo, ao tempo de Deus. Pero Dios nos ha dado promesas, y esas promesas toman un tiempo para cumplirse. Entonces hay un tiempo determinado por Dios. E Deus, ele vem ao nosso encontro para renovar o nosso entendimento e as promessas que ele fez para nós. Y Dios sigue viniendo a nuestro encuentro para renovar y restaurar y acordarnos de las promesas que Él ha hecho a nosotros. Por isso que é tão importante ter esse tempo pessoal com Deus, esse tempo de comunhão com Ele, de adoração, de oração, de abrir o nosso coração diante dele. Por eso que es tan importante este tiempo, tener ese tiempo personal con Dios, de abrir nuestro corazón, de hablar con Él y confesar todo. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o que aconteceu ali e na vida de alguns outros homens que caminharam com o Senhor no passado. Hoy nós poderemos entender un poco más de lo que pasó ahí con Abraham y poderemos entender más. Porque Deus, ele nos chama para a gente sair do impossível, de crer no sobrenatural e seguir vivendo os sonhos e as promessas dele. Porque Dios nos llama a salir del imposible para vivir sus sueños y sus promesas. Então, vamos primeiro ponto. Deus nos chama para viver o impossível na nossa vida de fé. El primer punto, Dios nos llama a vivir el imposible en nuestra vida de fe. Podemos ver que Deus, ele chamou Abraão da tenda para ele ver o céu estrelado. Mostrou a ele algo naquele momento. Podemos ver que Dios ha llamado a Abraham para ver, que saliera de su tienda para mirar el cielo que estaba lleno de estrellas. Por que Deus fez isso com Abraão? ¿Por qué hizo Dios esto con Abraham? Porque Deus queria renovar a fé de Abraão. Porque Dios quería renovar la fe de Abraham. E de uma forma mais intensa
o Senhor estava falando com Abraão assim, aquilo que ele tinha dito lá em Gênesis capítulo 12. Y de una manera más intensa, Dios estaba confirmando lo que había prometido a Abraham en el capítulo 12. Ele disse: olhe para o céu, é possível você contar todas as estrelas? Mire el cielo y cuente las estrellas, si posible es que las conte. Deus, ele está sempre renovando a nossa fé dentro das suas promessas. Dios está siempre renovando nuestra fe adentro de sus promesas. Até aquele momento, Abraão não tinha um filho. Hasta el momento Abraham no tenía hijo. E Deus disse: veja se é possível você contar as estrelas do céu, porque assim será a sua descendência. Mire, cuente a las estrellas, si es que las puedes contar. Deus estava fazendo com que Abraão permanecesse na promessa que ele havia feito a ele no passado. Dios estaba llamando a Abraham a volver a la promesa que Dios le había hecho en el pasado. Permaneça crendo, Abraão, no que eu lhe prometi. Permanece creyendo, Abraham, en lo que lo he prometido. Se não temos uma visão, não há sonho. Si no tenemos una visión, no hay sueño. E se não há um sonho, não há como experimentarmos o sobrenatural. Ese no hay sueño, no es como podamos experimentar el sobrenatural. Deus, ele quer sempre que a gente veja além daquilo que é natural, daquilo que é lógico aos nossos olhos. Dios siempre quiere que miremos lo que es sobrenatural, lo que es ilógico a nuestros ojos. Talvez problema no casamento, problema na família, uma vida onde perdemos de alguma forma a direção que nós deveríamos estar seguindo. Se estamos passando Tal por vez isso, problema en el matrimonio, tal vez problema en la familia, una situación que nos lleva a vivir, a no seguir viviendo la vida que deberíamos vivir. Deus, ele quer que a gente veja além da realidade que nós estamos vivendo hoje. Dios quiere que veamos más adelante de la realidad que estamos viviendo hoy. De uma forma simples, olhando para a vida de Abraão, saia da sua tenda. De una manera sencilla, cuando miramos la vida de Abraham, Dios le dijo, salga de su tienda. Saia daquilo que está te prendendo, desses pensamentos, desse medo, daquilo que está lhe segurando aí. Salga de adentro de esos miedos, de lo que está te atrapando, Da dúvida que está no seu coração. de la duda que está en su corazón. E entre no plano que Deus tem para a sua vida. Y adentre a el plan que Dios tiene para su vida. Entre nos sonhos que Deus tem para você. Y adentre a los sueños que Dios tiene para ti. Jeremias 29:11. Jeremías 29:11. Bem sei o plano que tenho para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar o futuro e a esperança. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tenga un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Aqui aprendemos na vida de Abraão. Aquí podemos ver en la vida de Abraham, Deus, no momento que Abraão estava em dúvida, o Senhor o chamou daquele lugar. el momento que Abraham tuvo duda en su corazón, Dios lo llamó a este lugar E renovou as promessas dele a Abraão. y renovó sus promesas a Abraham. Por quê? Porque Por quê? Deus tem planos. Porque Dios tiene planes E Ele não muda aquilo que Ele prometeu. y Él no cambia lo que ha prometido. Precisamos nos alinhar com essa vontade de Deus, com o plano de Deus. Necesitamos alinearnos con este plan de Dios. E o segundo, El segundo, Deus nos chama para crer mesmo quando tudo diz não diante de nós. Segundo ponto. segundo punto, Dios nos llama para creer mismo cuando todo adelante de nosotros nos muestra el opuesto. E quem podemos ver como exemplo dentro dessa realidade? ¿A quién podemos hablar, sacar el ejemplo adentro de esa realidad? A vida de José. José. José, ele teve um sonho que parecia ser impossível se cumprir. José tuvo un sueño que se parecía imposible lograrlo, ¿no? Gênesis 37, versículo 5. Génesis 37, 5. A Bíblia diz que José teve um sonho e contou esse sonho aos seus irmãos. La Biblia habla que José tuvo un sueño y contó este sueño a sus hermanos. E nós conhecemos bem a história, não vamos entrar em detalhe. Y ya sabemos bastante de la historia de José, no vamos a hablar los detalles. Mas eu quero enfatizar no processo, no momento que José teve o sonho, até o cumprimento desse sonho. Pero yo quiero hablar un poco sobre el momento en que José tuvo el sueño y cuánto tiempo tomó para que ese sueño se cumpliera. Porque a Bíblia diz ali no versículo 5 que
No momento que ele contou o sonho, os seus irmãos o odiaram mais ainda. Porque en Génesis 37, 5, el verso 5, ¿no? Entonces habla que cuando José contó el sueño a sus hermanos lo odiaron a uno más. José, os irmãos planejaram matar e por fim venderam ele ao Egito. Y sabemos que José, sus hermanos planearon matar a él y después lo vendieron a Egipto. Ele foi ser escravo na casa de Potifar. Él fue esclavo en la casa de Potifar. Depois de um tempo foi acusado e justamente foi parar na prisão. Después de un tiempo fue injustamente acusado y fue al cárcel. Na prisão ele foi esquecido e passou 2 anos ali. En el cárcel se quedó 2 años, olvidaron a él y ahí se quedó José. Isso levou mais de 10 anos. Creo que ese tiempo se tomó más de 10 años para que todo eso se pasase. E o sonho que José tinha tido não se cumpriu. Entre esos 10 años, el sueño que José había soñado no se cumplió. Porém, podemos entender que José estava dentro desse processo do cumprimento do sonho de Deus para a vida dele. Pero podemos ver que José estaba dentro de ese proceso del cumplimiento del sueño de Dios para su vida. E quando nós estamos nesse processo, nós aprendemos aqui com a vida de José que ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a esperança, não perdeu o amor, não perdeu o perdão. Y cuando aprendemos con la vida de José que en cuanto estamos en ese proceso de Dios para que Él cumpla su sueño en nuestra vida, Él no perdió el amor, la fe, la esperanza. Com certeza, algo que é evidente ali, que podemos ver na vida de José, é que José ele tinha uma certeza clara que o Senhor estava junto com ele. El opuesto se pasó es que podemos ver en toda la trayectoria de José que José sabía, tenía la seguridad de que Dios estuvo siempre con él. E vemos que no tempo certo, Deus agiu para cumprir aquilo que ele havia prometido através do sonho. En el tiempo correcto, Dios cumplió lo que había prometido a José. E o que nós aprendemos aqui? ¿Y qué podemos aprender con esto? Que nesse processo nós devemos estar alinhado com o tempo de Deus, não? Que en ese proceso de la jornada, del camino de fe, donde Dios hizo promesas a nosotros, sabemos que tiene el tiempo de Dios, pero en cuanto esperamos el tiempo de Dios, debemos estar alineados con Dios. Ainda que pareça que nada vai acontecer, não podemos perder isso aqui. O que nós A vemos uno na que vida de aparentemente José. no veamos nada, no se parece que va a se cumplir la promesa de Dios, tenemos que seguir confiando en Él. Porque no Gênesis 41, em um dia, Faraó tem um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho de Faraó. Porque un día Faraón tuvo un sueño en Génesis 42 y nadie pudo interpretar el sueño de Faraón. No momento que José ele tem um encontro com Faraó, ele interpreta o sonho, Faraó levanta ele como governador do Egito. En ese momento, en Génesis 41, Faraón tenía un sueño, encuentra con José, José interpreta el sueño y Faraón le levanta como príncipe, no como gobernador del Egipto. E o que ele havia sonhado começa a se cumprir. Y de ahí es donde empieza a cumplir el sueño, la promesa de Dios que vino a través de un sueño hasta José. E José se torna um homem que Deus levanta naquele momento para salvar vidas, sua família e vidas e nações. Y José se cambió a un hombre que Dios había levantado para salvar naciones, aparte de su familia. Um processo difícil? Un proceso difícil, ¿no? Sim. Yo creo que sí. Porém, no tempo de Deus, ou aquilo que Deus havia prometido se cumpriu. Pero en el tiempo de Dios, a su tiempo Dios cumplió lo que había prometido. Então, o que nós aprendemos é, no processo, nós nunca podemos desistir. Entonces lo que tenemos que aprender con esto es que en el proceso nunca debemos desistir. Devemos permanecer com a fé viva, Debemos permanecer con la fe viva, com a esperança, con la esperanza, com a segurança de que Deus está junto conosco. con la seguridad de que Dios está junto con E nosotros. não somente isso, não mudar os princípios da verdade da palavra em nossa vida. Y no solamente esto, no cambiar el principio de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque José, ele permaneceu e demonstrou amor e perdão aos irmãos que haviam causado um problema grande na sua vida no passado. Porque José permaneció en el amor y en la fe, y cuando encontró a sus hermanos que lo había herido en el pasado, los perdonó. E o que José entendeu é que tudo isso foi um processo dentro do plano de Deus para cumprir o sonho que havia dado a ele.
Entonces José pudo entender que todo lo que él había pasado fue un proceso adelante de Dios para que Dios cumpliera la promesa que lo había hecho. A fé verdadeira, ela persiste quando as circunstâncias gritam, desista. La fe verdadera persiste cuando las circunstancias gritan, desista. Então, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. La Biblia nos habla, Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. No processo em que estamos passando, para ver o cumprimento dos planos de Deus, das promessas de Deus, a fé é isso aqui que a Bíblia diz, que Hebreus está dizendo. Durante el proceso que estamos pasando para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas, tenemos que vivir con esta fe. Confiamos plenamente em algo que ainda não aconteceu, mas que Deus nos prometeu. Vivir estando seguro de lo que se espera, lo esperamos porque aún no había pasado, estando convencido de que Dios lo va a hacer, aún que no veamos. E isso é o que nos move, o que nos permanece estarmos nessa constância na nossa vida de fé. Eso es lo que nos mueve y que nos hace permanecer constante en la vida de fe. E ele diz, e é a prova das coisas que não vemos. Y la prueba de las cosas que no podemos ver. A fé é uma La fe es la evidência evidencia interior interior de um testemunho invisível, de un testimonio invisible que nos dá a convicção de que Deus está agindo, que nos da la convicción de que Dios obra, mesmo quando não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. aun que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Isso é a fé. Eso es fe. Então, dentro do processo, Durante el proceso temos que permanecer firme. tenemos que permanecer Não podemos firmados. desistir, No podemos desistir porque vem um tempo de Deus. porque viene el tiempo de Dios. Ele está trabalhando para cumprir a sua vontade, o seu plano em nossas Y vidas. seguramente Dios está obrando para cumplir sus deseos en nuestras O vidas. que nós devemos crer é que esse horário, esse tempo de Deus vai chegar. Donde debemos firmarnos es que en el horario de Dios, en el tiempo de Dios, las promesas de Dios se cumplirán. E o terceiro, El tercer punto, Deus nos chama para desafiar o mundo com os seus sonhos e planos. Dios nos llama, nos invita a desafiar el mundo con sus planes y sueños. E aqui nós podemos dar o exemplo da vida do apóstolo Paulo. Y aquí podemos usar el ejemplo del apóstol Pablo. A gente sabe que Paulo ele foi escolhido por Deus. Sabemos que el apóstol Pablo fue elegido por Dios. E ele vivia perseguindo a igreja de Cristo, matando cristãos. Él vivía persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo, matando cristianos. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento o Senhor encontra ele no caminho de Damasco. Pero la Biblia nos habla que en un determinado momento Dios, el Señor lo encuentra en el camino de Damasco, a camino de Damasco. E Deus revela para Paulo o plano que ele tinha para ele através da sua vida. Y Dios revela a Pablo el plan que él tenía para su propia vida. Ele diz assim, o versículo 15, Atos 9:15. Hechos 9:15. Ele diz assim: ele foi escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, reis e aos filhos de Israel. Él fue elegido para llevar el nombre del Señor Jesucristo a los gentiles, reyes e hijos de Israel. E Paulo tomou posse desse sonho que Deus havia dado a ele. Y Pablo aferróse a ese sueño que Dios lo había dado. E ele olhou um pouco mais além. Él pudo mirar un poco más adelante. Paulo, ele tinha o desejo de chegar até Roma, Pablo tenía el deseo de llegar hasta Roma, que era considerado os confins da terra, era o centro do mundo, vamos dizer assim. que era considerado como el final de la tierra, era como el centro del mundo. Em Romanos 1:15, En Romanos 1:15, Paulo diz que ele desejava pregar o evangelho com os romanos. Pablo habla, yo deseo predicar el evangelio a los romanos. O que nós podemos aprender aqui com a vida de Paulo? ¿Qué podemos aprender con la vida de Pablo? Paulo, ele não viveu uma fé confortável. Pablo no vivió una fe confortable. Ele foi muito mais além do que se intitular, eu sou um cristão, sou um servo de Deus. Él fue mucho más allá de que tener un título de, yo soy un cristiano, un siervo de Dios. Ele tomou posse da revelação e do plano de Deus para a vida dele. Él aferróse al plan de Dios para su vida. E ele seguiu em direção a esse plano. Él caminó en dirección a este plan. A Bíblia diz, podemos ver no decorrer da história da vida de Paulo, que ele se desafiou a viver esse plano de Deus. Y podemos ver con la historia de Pablo que él se desafió a sí mismo a vivir este plan.
Paulo desafiou impérios, ele desafiou religiões, desafiou até prisão, a morte, a perseguição, para ver o cumprimento de Deus, do plano de Deus para a vida dele. Pablo desafió imperios, prisiones, religiones, todo esto para que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Paulo ele foi muito mais além da conversão. Pablo fue mucho más allá de que la conversión. Ele se comprometeu com a visão e o plano que Deus havia revelado a ele. Él se comprometió con el plan y la visión que Dios le había dado. Paulo se moveu em direção ao mundo para impactar o mundo com o evangelho. Pablo se movió en dirección al mundo para impactar el mundo con el evangelio. E aí nós podemos ver em várias passagens a prisão, a perseguição, o naufrágio, fome, nada pôde parar ele. Él hablando que la prisión, está encarcerado, tiene hambre, todo eso no era nada adelante del llamado que Dios tenía para su vida. Porque nós entendemos que Paulo se desafiava para ver o cumprimento do sonho de Deus na vida dele. Porque podemos entender que Pablo siempre desafiaba para poder ver el cumplimiento del plan de Dios en su vida. E qual era o plano de Deus para a vida de Paulo aqui? ¿Y que nós cuál entendemos? era el plan de Dios para la vida de Pablo? A expansão do reino de Deus. La expansión del reino de Dios. Que possamos nos desafiar. Que podamos desafiarnos. Desafiar esse mundo, a cultura que está em trevas, com a resposta do reino de Deus. Desafiar a cultura de este mundo que está en tiniebla con la respuesta del reino de Dios. Porque nós vemos isso bem claro na vida do apóstolo Paulo. Porque podemos ver eso bien claro en la vida del apóstol Pablo. Que ele, com o evangelho, ele se moveu aonde não havia o evangelho. Que con el evangelio él se movió para llevar el evangelio donde no tenía el evangelio. Mesmo passando por muitas dificuldades, ele se desafiava. Aún no pasando por mucha dificultad, él siempre desafiaba a sí mismo. Ele não temeu o sistema da época. Él no tuvo miedo del sistema de la época. Somente o evangelho pode mudar a cultura das trevas. Solamente el evangelio puede cambiar la cultura de las tinieblas. Agora, nós como cristãos, Ahora nosotros como cristianos, nós temos um chamado nosotros tenemos un llamado de anunciar o evangelho, de anunciar el evangelio, de proclamar a palavra de Deus, de anunciar a Cristo. de proclamar la palabra de Dios y anunciar a Cristo. E esse chamado deve pulsar em nossos corações. Ese llamado debe impulsionar nuestros latinos, hacer nuestro corazón latir. Esse chamado deve ser maior do que os nossos medos e as nossas dúvidas. Ese llamado debe sobrepasar nuestros miedos y dudas. Temos que lembrar que Deus nos salvou com um propósito. Tenemos que acordarnos que Dios nos ha salvado con un propósito. Assim como Ele chamou a Paulo e deu uma direção e um propósito para a vida dele, Así como Él ha llamado a Pablo y le dio una dirección, un propósito para su vida, nós também temos um propósito na nossa vida. nosotros también tenemos un propósito en nuestras vidas. Talvez não seja como Paulo de sair viajando e anunciando o evangelho a todo mundo, não? Tal vez no sea el mismo que Pablo de salir anunciando el evangelio, viajando y hablando de Cristo a todo el mundo. Mas aonde eu estou, Pero ¿a dónde estoy yo? eu ter essa segurança de que eu sou a pessoa que Deus me colocou naquele lugar. Yo tengo esta seguridad de que soy la persona que Dios eligió para estar en este lugar, Para proclamar o seu reino ali naquele lugar. para proclamar su reino en este lugar. Porque a única coisa que pode mudar a realidade desse mundo é a palavra de Deus ainda. Porque la única cosa que puede cambiar la realidad del mundo es la palabra de Dios. A única coisa que pode mudar o coração do homem que está em trevas é a palavra de Deus. La única cosa que puede cambiar el corazón del hombre que está en tinieblas es la palabra de Dios. E com a vida de Paulo nós aprendemos. Y con la vida de Pablo podemos aprender. Temos que ter ousadia e nos desafiar Tenemos que tener valentía y desafiarnos para proclamarmos a palavra do Senhor ainda hoje. para que proclamemos la palabra del Señor. Essa é a maior urgência nessa era. Esa es la mayor urgencia en esta era. Não mudou, os tempos se passaram, modernidade, tudo está aí. No son los tiempos pasaron, vivimos en modernidad, pero nada de eso cambió la necesidad. Nosso chamado Nuestro llamado de cumprir a vontade de Deus, de cumplir la voluntad de Dios, de expandir o seu reino, de expandir su reino, isso deve estar pulsando continuamente em nossos corações, eso es lo que debe hacer nuestro corazón latir, individualmente, individualmente, como família, como familia, como igreja, como iglesia, porque essa é a necessidade do mundo. porque esa es la necesidad del mundo. A religião não tem resposta para tirar o homem das trevas. La religión no tiene respuesta para sacar el hombre de las tinieblas. A religião ela tenta dar apaziguar o problema do homem. La religión intenta poner una maquillaje en el problema de la humanidad.
Mas somente o evangelho restaura o interior do homem e o Solamente propósito el da vida Evangelio dele. puede restaurar el interior del hombre, restaurar el propósito de la vida. O evangelho restaura os sonhos de Deus para a nossa vida. El Evangelio restaura los sueños de Dios para nuestras vidas. Então, a nossa conclusão, Nuestra conclusión, como Abraão, como Abraham, se há dúvidas, já passou o tempo, escute novamente a voz de Deus. se ha pasado tiempo que Dios te ha hecho una promesa y todavía no se cumplió, como Abraham que tenía dudas y tuvo un momento de debilidad, pero Dios lo llamó a salir de la tienda y ver otra vez, escuchar otra vez la promesa, que nosotros también escuchemos la promesa de Dios. Saia da tenda, renove as promessas. Abraão. Salga de la tienda y renove las promesas de Dios en su vida. Viva no impossível das minhas promessas. Viva adentro del imposible de mis promesas. Como José, Como José, ainda que o processo, a caminhada seja longa, ainda que el proceso, el camino sea largo, e ainda que pareça que as respostas não virão, y ainda que parezca que no llegarán las respuestas, creia que o horário e o dia de Deus chegará, porque Ele é crea fiel. que el horario y el día de Dios llegará. E como Paulo, Y como Pablo, o chamado do Senhor para nós, el llamado del Señor para de nosotros, cumprirmos a sua vontade nesse de mundo, cumplir su voluntad en este mundo, a proclamação do Evangelho, la proclamación del Evangelio. necessita da nossa parte a ousadia e o desafiar contínuo todos os dias. Necesita que desafiemos todos los días y tengamos valentía para predicar el Evangelio, ser este representante de Dios. Amém? Vamos orar. Amén. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Padre, queremos agradecerte, Señor. Obrigado porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Oh, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Obrigado porque o Senhor renova a sua palavra em nossas vidas continuamente, Senhor. Gracias porque el Señor renova su palabra en nuestras vidas continuamente, E Señor. obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo, Y gracias, Dios, por su Santo Espíritu, que nos ajuda nesses momentos de dificuldades, que nos ayuda en los momentos de dificultad, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração para a gente crer, Senhor, na tua palavra como abrindo ela é. nuestro entendimiento y corazón para que creamos en su palabra, Señor. Nos ajude a sair dessa tenda da dúvida. Ayúdenos, Señor, a salir de esta tienda de la duda. Nos ajude a De la duda. confiar plenamente na tua palavra e nas tuas promessas como ela é, Senhor. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en su palabra, en sus promesas como es. Nos ajuda a permanecer no processo, crendo no cumprimento das tuas promessas, Pai. Ayúdanos, Señor, que permanezcamos en el proceso creyendo en sus promesas. E nos ajuda, ó Deus, a nos desafiarmos, Ayúdanos, oh Dios, a desafiarnos, a nos movermos com ousadia a movernos con osadía para ver o cumprimento dos teus planos, Pai. para que veamos el cumplimiento de sus planes. Nos guia como igreja, Nos guía como iglesia, nos guia como indivíduo, Pai. nos guía como individuos, Nos Dios. guia como família, Senhor, Nos guía como familia, Señor, para vivermos as tuas promessas, para que vivamos sus promesas, para viver o impossível do Senhor. para vivir el imposible del Señor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. En el nombre del Amém. Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a hacer el foro de hoy. La mensaje de hoy es muy fuerte, ¿no? Porque habla de que Dios tiene promesas para nuestras vidas y nosotros sabemos que la palabra de Dios son promesas a nuestras vidas. Y Dios invitó a Abraham, el capítulo 12 de Génesis, que saliera de su casa, de toda su parentela, de todo su conforto, de todo su conforto, y que fuera a la tierra que Dios le había mostrado, ¿no? Entonces llega y que le daría una descendencia, ¿no? Y que él sería padre de multitud. Pero llega el capítulo 15 de Génesis y todavía Abraham no tenía hijo. Y no podía ver nada todavía de lo que Dios le había prometido. Entonces Abraham tenía un momento de debilidad, está en su tienda y empieza a hablar con Dios, orando, como el pastor dijo, acordando de la mensaje de la semana pasada. Tenemos que tener ese momento de intimidad individual con Dios. Entonces ahí está Abraham en su momento de intimidad, ¿no? Individual con Dios, y habla: Dios, no tengo una descendencia, este mordomo mío, ¿qué es esto? Este está pensando, ¿no? Que nosotros somos humanos y pensamos. Entonces Dios lo invita a salir de la tienda y habla con él, mira el cielo y cuenta las estrellas si las puede. Y Abraham, claro que no puede, ¿no? Entonces Dios habla: su descendencia será como de esas estrellas. Entonces el significado de esto es que Dios renovó. No es que Dios dejó su promesa, que Dios se olvidó de la promesa, pero Abraham se desanimó porque no vio el cumplimiento de la promesa rápido en su vida. Entonces Dios otra vez lo llama a volver a ver la promesa de Dios, que Dios lo había prometido y que Dios iría a cumplir. Y podemos ver eso en la vida de José,
él tuvo un sueño en Génesis 37, y llega el capítulo 41 de Génesis a cumplir ese sueño. Pero en este periodo sabemos lo que pasó con José, ¿no? Sus hermanos lo vendieron, él fue esclavo, después fue encarcelado, y después para llegar hasta gobernador. Entonces todo este tiempo es un proceso en nuestra vida, y durante este proceso de nuestra vida tenemos que seguir con la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, podemos tener la seguridad de las cosas que no vemos, pero es la promesa de Dios. Aunque no podamos ver la promesa de Dios, la tenemos. Y la fe es justamente esto, ¿no? La fe es saber que se va a cumplir aunque no podemos ver. Entonces, no importa la situación que estemos, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia, no importa la situación. Tenemos que seguir con fe porque Dios siempre cumplirá su palabra. Entonces, esta cuestión de desanimar, como el pastor hablaba, ¿no? Que Dios había llamado a Abraham, pero no es solo en el tiempo de Abraham, también a uno hoy, de tiempo en tiempo, Dios nos llama. Dios hace con que... Yo estaba mirando una predicación, no sé si era una predicación, sino una chica estaba hablando, ¿no? Que cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios nos llama a hacer algo y a veces nosotros no logramos, pero no es que Dios no nos ha llamado, sino que no llegó el tiempo de Dios para que logremos hacerlo. Entonces, del llamado de Dios hasta cumplir ese llamado tenemos un proceso, pero ese proceso es importante. ¿Cómo disfrutamos de ese proceso? Es obvio que, mira, si Dios invita a Abraham en el capítulo 12 y llega el capítulo 15, ¿cuántos años se pasaron? Muchos años. Y no había pasado nada. Imagínate que José era joven cuando tuvo el sueño. Y cuando él se tornó gobernador ya era un adulto. Entonces toda su adolescencia, juventud fue el proceso. ¿Pero dejó de cumplirse? No. Pero el tiempo de Dios es distinto del tiempo que tenemos nosotros. Entonces que tengamos esto bien firmado en nosotros. La fe no es en lo que tú quieres y pide a Dios que cumpla. La fe es permanecer en la promesa ainda que tú no veas el cumplimiento. Y por cierto que Abraham no vio. Abraham solo tuvo Isaac. Él no vio los millares de estrellas. Él no lo logró ver. Apenas Isaac nació. Ni gemelo fue. Solo uno. Pero en Romanos, adelante podemos ver, ¿no? Por la fe, los héroes de la fe, por la fe Abraham vio, pero no es que él vivió esto. Tampoco José pudo ver Israel fuera de Egipto. El pueblo salió de Egipto 400 años. Solo dos, Josué y Caleb pudo disfrutar. Ni Moisés no pudo disfrutar de la tierra prometida, Canaán. Solo dos, Josué y Caleb. Y todos los otros a los cuales fue le dado la promesa, no disfrutaron. Entonces, que el importante es el proceso. Si estamos firmes durante el proceso, por cierto que veremos el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Que podamos disfrutar de esta palabra en esta semana.